No hace mucho tiempo hablamos de cómo se formó el universo, que todas las partículas seguían ciertas leyes. Después llegó la vida y ella también tenía sus propias leyes. Más tarde llegaron los humanos con su gran regalo que fue la mente, que puede pensar y amar, y también el regalo de sus manos con las cuales puede trabajar. Hoy les voy a contar la historia de los números. Los numerales son los símbolos para los números escritos, los que ustedes, cuando eran más chiquitos, trazaban con los números de lija. La manera en que escribimos los números tiene una historia que se remonta mucho tiempo atrás. Y además hubo muchísima gente involucrada. La gente que vivía hace mucho tenía la misma necesidad de hablar sobre los números como nosotros la tenemos. Necesitaban saber cuántos animales tenían para alimentar a la tribu, por ejemplo, o cuántas cosas encontraron en una nueva cueva. Necesitaban decidir si en esa cueva cabían todos, si era suficientemente grande. Y cuando se iban a casar los hombres, también necesitaban saber cuánta comida iban a empacar. Y eso dependía de todo el tiempo que iban a necesitar para viajar. En todas estas cuestiones, necesitaban tener la idea de un número. ¿Cuánto? Imaginamos que cuando las primeras personas empezaron a hablar, ellos probablemente tenían palabras para cantidades y cosas. Aquellos que han estudiado los lenguajes de distintos grupos de personas nunca han encontrado un lenguaje que no incluya la idea de algún número. Es interesante que existan algunos lenguajes que únicamente utilizan el 1 o 2 y otro lenguaje se usa únicamente para referirse al 1. Pero todos podemos decir que probablemente sea verdad que los humanos, sin importar cuándo o dónde vivieron, tenían una idea muy clara de los números. Realmente, no sabemos exactamente cómo la gente de hace mucho tiempo se refería a los números, pero sí los podemos imaginar. Suponemos que se preguntaban, ¿cuántos venados viste? La persona podía contestar, mostrando la cantidad con los dedos, o con palos, o con piedras. Alguien pudo haber hecho una marca en un palo de madera por cada animal que veía, o quizás recogió una piedra por cada animal que se encontró. Sin importar cómo, pero ellos llevaban la cuenta de las cosas. Podemos estar seguros de que la gente de los tiempos más antiguos contaba y pensaba en formas de poder recordar y mostrar la cuenta. Parece probable que la gente habló durante muchos años antes de tener la necesidad de escribir cosas. Les voy a contar sobre los comerciantes fenicios de aproximadamente 3000 años antes de Cristo, de nuestra era. Ellos inventaron una manera muy simple de registrar las palabras. Es igual de probable que la gente utilizaba las palabras para decir números y llevaban la cuenta con los dedos, piedras, palos, mucho antes de que inventaran los símbolos que nosotros conocemos. Hace aproximadamente 5000 años, un pueblo llamado Sumerios, que vivían en un valle entre dos ríos. Su país se llamaba Mesopotamia. Tenemos registro de 3000 años antes de Cristo que muestran que los sumerios podían leer y escribir, y tenían una manera de escribir los números. A esta manera se le llama escritura cuneiforme, o en forma de cuña, porque utilizaban un palo que al presionarlo con las tabletas de barro se formaban marcas en forma de cuña. Había otro grupo de personas que eran los babilonios. Ellos llegaron un poquito después que los sumerios, pero también utilizaban la escritura cuneiforme. Los babilonios vivían en el mismo valle, y así continuaron utilizando esa escritura porque el barro era muy abundante. Tenemos registro de esa escritura de números de los babilonios por dos razones. La primera es que ellos eran mercaderes y comerciantes, así que registraron y escribieron mucho los registros. La segunda es que la zona donde vivían era de clima muy seco y cálido. Las tabletas de barro que utilizaban para los registros se secaban y se hacían duros como los ladrillos con el sol, y así se quedaron conservados durante muchos siglos. También tenemos registro de las escrituras de los números de otro pueblo, los egipcios, quienes vivieron en los mismos tiempos que los babilonios y también eran mercaderes y comerciantes. Los egipcios también utilizaban símbolos para escribir números, y algo interesante sobre ellos es que tenían símbolos para números muy grandes, incluso para 1.000.000. Este símbolo es la imagen de una persona con los brazos abiertos,
algo así. Ustedes dirán, ¡wow!, en tales circunstancias. Ellos representaban esto como una persona que estaba muy asombrada con la gran cantidad. Los griegos, cuya civilización llegó un poquito después que los egipcios, hicieron otra cosa. Ellos usaron la primera letra del nombre del número para escribir el número. Por ejemplo, la palabra griega para el 5 es pente. Así representaron con el símbolo del 5 con la letra mayúscula pi, el 10 con la D de delta, y así se iban con los demás números. Los romanos también utilizaron algunos símbolos de las primeras letras, al igual que los griegos, pero también inventaron otros símbolos. Por ejemplo, escribieron X para el 10. Quizás el símbolo surgió a partir de cruzar los pulgares de las dos manos. Noten cómo cuando cruzo los dos pulgares se forman la letra X. La manera romana de escribir los números fue el método en que los mercaderes de Europa utilizaron hasta el siglo XVIII. Esto probablemente fue porque la suma y resta son fáciles con los números romanos, y los mercaderes no hicieron nada más complicado. También es interesante notar que los babilonios, egipcios, griegos y romanos escribieron el símbolo para el número 1 casi de la misma manera que nosotros escribimos el número 1 hoy. Los babilonios hicieron una línea vertical, en barro. Los egipcios hicieron una imagen vertical y un dedo señalado. Los griegos utilizaban una línea vertical igual que los romanos. Los romanos utilizaban la letra I mayúscula. Los primeros registros que coinciden con la forma en que nosotros escribimos los números fueron los encontrados en la India. Los símbolos fueron grabados en la pared de una cueva hace más de 2000 años. El 0 no estaba incluido en esos símbolos. Los registros de la India de 1000 años más tarde muestran que los hindús ya habían inventado el símbolo para el 0. La pregunta es, ¿y cómo llegaron esos numerales desde la India hasta nosotros? Bueno, pues sabemos que la gente de la India comerciaba con la gente de Arabia. Los mercaderes que viajaban desde la India trajeron con ellos su forma de registrar los números. Pero la gente de Arabia no necesitaba realmente esa forma india de registrar los números. Ellos ya tenían su propio sistema, incluyendo el 0. Así que no necesitaban usar el sistema hindú, porque lo cambiarían si lo que estaban usando no funcionaba. Pues nadie lo sabe. Sin embargo, había un estudiante árabe que pensaba que el sistema hindú era una manera muy inteligente de escribir los números. Así que escribió un pequeño libro sobre esos símbolos. Ese libro encontró su camino hacia Europa hace como 1000 años. Esto lo sabemos porque se ha encontrado la escritura europea con esos mismos símbolos escritos a mano sobre un papel con la fecha del 976 después de Cristo, es decir, de nuestra era. Como el libro que llevó estos números hasta Europa vino desde Arabia, se le puso el nombre de números arábigos. Tenemos documentos que muestran que estos números arábigos curviados fueron copiados a mano durante mucho tiempo, pero los números arábigos no fueron utilizados para registrar y calcular con números. Los mercaderes continuaron utilizando los números romanos porque estaban compuestos de líneas rectas y así había menos probabilidad de cometer errores. Hay otra razón por la que la gente continuó utilizando los números romanos y no utilizaban el 0. Los mercaderes usaban ábacos para sumar y restar, igual que ustedes. Por lo tanto, no necesitaban el 0. El 0 simplemente se representaba con ninguna cuenta en el ábaco. Conforme más y más registros fueron escritos, el uso del 0 se volvió necesario. ¿Cómo podía saber entonces si el 1 que se escribía significaba 1.000.000, o 100, o simplemente 1? Con la creación de la imprenta alrededor del año 1450, había menor posibilidad de cometer errores por escribir a mano. El 0 hizo posible que se escribiera cualquier número sabiendo cuál era su significado. La gente de Europa comenzó a utilizar los números arábigos. Hay un documento escrito a mano con la fecha de 1442 que tiene los números escritos casi de la misma manera en la que los escribimos hoy en día. Los números no han cambiado mucho a partir de esa fecha, gracias a la imprenta. Así que esa es la historia de cómo los símbolos de los números llegaron a nosotros. Podrían pensar, al igual que yo, que nuestros números en realidad deberían llamarse números hindús, arábigos, europeos.